El Senado de la Nación dio hoy un nuevo salto en su proceso de descomposición institucional, algo que parecería a esta altura del campeonato ya casi imposible. El sector abdoluguista, que es mayoría en la Cámara Alta, lo logró al abortar, por medio de una maniobra bastante rastrera, por cierto, la posibilidad o la eventualidad de que 3 de sus miembros sean sometidos a la pérdida de investidura. En una frase, damos asco, dijo el senador Sergio Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Pero muy bien, que es una forma educada de decir, ¿verdad? ¿Verdad? Un saludo coloquial. Lo que no nos tiene que pasar como sociedad política es el acostumbramiento a los hechos que indignan, ¿verdad? Lo de hoy fue una situación indignante, realmente indignante, y de eso vamos a hablar en el transcurso de esta jornada y ya vamos al reconocimiento de campo. Blanquean a senadores en sesión lavandina. El pedido de la reunión extraordinaria se dio de forma repentina, por lo que varios legisladores optaron por no participar de la misma, mostrando de esta manera su disgusto. En la Cámara Alta votaron por el rechazo de los pedidos de pérdida de investidura de Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedman y Sixto Pereira. La estrategia inicial de los parlamentarios era justamente la de salvar a estos 3 congresistas acusados por uso indebido de influencias y violación de régimen de inhabilidades en diferentes casos. Cuando asume la presidencia del Senado, el empresario motelero Salomón, se anticipó justamente que su primera obra sería este blanqueo que vimos hoy, Benjamín. Primera obra de gobierno. Tal cual. Y que no es la coronación, porque esto seguramente va a continuar, pero es parte de un proceso que arranca ya hace varios años en materia de deterioro, de descomposición, de retroceso institucional de una instancia sumamente importante de uno de los poderes del Estado. Vamos a la ficha de nuestro invitado de hoy, por favor. Antonio Barrios. Doctor en Medicina y Cirugía, con especialización en Pediatría y Neonatología. Fue ministro de Salud desde el 2013 al 2018. Político colorado y actual senador de la Nación. Senador Antonio Barrios, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por su asistencia. Augusto, muy buenas noches. Benjamín, muy buenas noches. Es un placer estar en tu programa. Realmente, después de escucharlo, ya hicieron el resumen de todo lo que debería ser el programa. Hoy fue un día nefasto para el Senado paraguayo. Sí, de verdad es un día malo y, como decía Augusto en un pasaje anterior, no tenemos que acostumbrarnos a estas malas noticias a las que en realidad nos tiene acostumbrado, entre comillas, la Cámara de Senadores. Pero ¿cuál es la lectura, senador, de lo sucedido en la fecha? A nosotros, especialmente a mí, que yo estuve en una franca oposición a la posibilidad de que Cachito Salomón sea electo presidente de la República, primero postulándole al senador Calega Laverna como posible candidato, después trabajando muy fuertemente por la candidatura de Arnaldo Franco, porque sabíamos que esto se venía aún mucho más deterioro, porque hay una negociación, y hay una negociación que es esta que ustedes vieron hoy, fue una de las primeras. Hay otras negociaciones, hay cargos que están en análisis, Consejo de la Magistratura que van a cambiar también el jurado de enjuiciamiento, las comisiones que hasta hoy debe estar listas las comisiones, nosotros que presidimos, que sabemos que probablemente vamos a ser cambiados, todavía no tuvimos nuestro reemplazante y ya estábamos al 14 del mes de julio, esto tendría que haber ocurrido en la primera semana, en la primera sesión del mes de julio, y hasta ahora no podemos sesionar, no hay mandato imperativo dentro de lo que significan las sesiones en las presidencias de las comisiones, entonces estamos sin cabeza en las comisiones, ¿verdad? Hasta que el Senado, el Pleno no se manifieste, no tenemos cabeza y hay cosas que tenemos que tratar, que tenemos que en comisiones seguir trabajando, ¿verdad? Así que hay cambios, se van a sorprender aún mucho más de lo que viene y lo que va a seguir viviendo, porque hay una mayoría de 23, el artículo 23 famoso que siempre se cita en la Cámara de Senadores.
Esa agenda del abdoluguismo, digamos, que está muy presente, que está muy firme y que evidentemente hoy da una muestra fehaciente de su existencia, se proyecta hacia el futuro, como lo decís, senador, con otros eventos. Puede que suene muy inocente esto, te voy a preguntar, ¿estos eventos están en conocimiento del presidente de la República? A ver, desde el nombramiento de Cachito Salomón, que tiene fuerte impulso de parte del presidente de la República. O sea, el blanqueo de hoy lo sabe Marito. Lo bendijo Marito. No solamente lo sabe, sino que puso el candidato. No van a recordar ustedes las declaraciones de Beto Velar, que bien aclaró que él votó porque le pidió al presidente. Y hay otros senadores donde también votaron porque el presidente mismo impulsó la candidatura de Cachito Salomón. Nunca apostó fuerte en la candidatura de Arnaldo Franco, entendiendo que la candidatura de Calega Laverna, yo le quiero comentar como anécdota, cuando yo le visité al senador a pedirle permiso para poder postularlo, él me dijo, pero habla poco Calé, pero lo que dice lo dice siempre en el ojo, ¿verdad? Usa los verbos y los adjetivos en forma espectacular. Me dijo, eso Tony no va a ser posible porque no vamos a conseguir el apoyo del presidente, pero trabajá, me dijo, yo encantado, con mucho gusto, ¿verdad? Y le dio en el ojo, nunca fue del agrado del presidente de la República la candidatura de Calega Laverna. Empezamos a trabajar con su anuencia por la candidatura de Arnaldo Franco y tampoco pudimos conseguir, porque él no impulsó de la forma que puede hacerlo la candidatura de Arnaldo Franco en votos colorados. No hablo de la oposición, votos colorados necesitábamos y no conseguimos, así que él perfectamente está en conocimiento de lo que está pasando en la Cámara, ¿verdad? Ahora, es rarísimo, Tony, no sé cuál es la fórmula a la que recurre el presidente de la República para finalmente definir esta base, esta articulación política a 2 años de culminar su mandato. ¿Él acaso piensa que esto le otorga estabilidad política? Porque es poco creíble, poco razonable pensar de esa manera, porque estas fuerzas en algún momento van a tomar distancia y van a ser férreas opositoras. Ahora se benefician de las mieles del poder, pero en algún momento van a tener que tomar distancia para presentar un perfil pseudo opositor de cara a las próximas elecciones. Y no sé qué pasa por el pensamiento del presidente de la República, pero también vos ves que él se siente bastante cómodo gobernando con la oposición. Sí, él se siente comodísimo, ¿verdad? Tenemos ministros que no son colorados y lo decimos a cada momento. Le tenemos a René Fernández, le tenemos a Rey, le tenemos a Contreras en la aduana, le tenemos a Yucio, le tenemos al canciller. O sea que hay sobrados motivos para pensar que él se siente muy cómodo con la oposición. No sé por qué, ¿verdad? Coste que la oposición es la que más le destroza con respecto a su gobierno, ¿verdad? Pero a lo mejor eso es estrategia, porque en los momentos decisivos están con la oposición. Debe haber un doble discurso, evidente. Doble y triple probablemente. Las papas ¿De qué estamos hablando? ¿De qué oposición? Paraguay no tiene oposición. Técnicamente, Paraguay no. Técnicamente el gobierno de Abdo es un gobierno sin oposición, teniendo en cuenta que un sector de la oposición está integrado luego al gobierno y el otro sector está integrado a su proyecto parlamentario. Entonces no hay, ¿qué te queda? Que te queda, qué sé yo, el PMAS y no sé qué más. Entonces, ante esta circunstancia, Tony, ¿cuál es el camino del Partido Colorado al respecto del presidente de la República? El Partido Colorado, digo, ya para ampliar, ir más allá de donde... Y mira, me remito y te voy a dar ejemplos concretos, ¿verdad? La famosa candidatura de Nenecho Rodríguez nace de parte del presidente de la República, que conversa con el expresidente Horacio Cartes sobre la posibilidad de tener candidatos de consenso, llegan a un acuerdo y Nenecho es presentado al presidente Cartes como un candidato potable a la intendencia. Llegamos a un acuerdo, se formó la famosa Concordia Colorada. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que meses después Marito tiene otro candidato, que fue Dani Centurión, que es de su riñón, que formaba parte de su mismo gabinete, y lo lanza a Dani Centurión, y así como Dani Centurión a varios otros más dentro de toda la República. Y entonces Concordia quedó con
Alderete, que funge de intermediario entre el Ejecutivo y nosotros, Honor Colorado, y quedamos con Alderete y el presidente Horacio apoyando a los candidatos que en principio deberíamos haber apoyado todos los colorados, ¿verdad? Entonces estamos ante esta disyuntiva, estamos ahora en elecciones de intendente. Entiendo yo, si seguimos jugando de esa forma vamos a perder una cantidad de intendencias si no existe unidad, pero unidad sincera, que ya cuesta creer que eso pueda ocurrir de parte de los que fungen de añeteteo o adeptos a Mario Abdo Benítez, a que se pueda trabajar para poder conseguir la mayor cantidad de escaños posibles en las intendencias, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás qué va a pasar, y no sé, esa es la respuesta correcta, no sé, y tengo mis dudas, que ellos jueguen el partido y que jueguen bien el partido, que chuten la pelota al mismo lado, tengo dudas. Ahora, Tony, el presidente Mario Abdo no se destacó por su liderazgo en estos 3 años, es un gobierno súper débil, una presidencia súper débil, faltan 2 años, decíamos recién, para que culmine su mandato y está en manos de sectores de la oposición que sí tienen un proyecto a futuro. Probablemente Mario Abdo se quiera ir a otro país, no sé cuáles son sus planes, pero probablemente en política ya tenga poca participación, independientemente de sus deseos. Estos otros sectores sí tienen una hoja de ruta. Son mayoría en el Senado. ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, esta resolución de hoy y futuras decisiones que puedan, aunque sea con fines electoralistas, populistas, afianzar su perfil de cara al 2023, te pueden sacar cualquier resolución en el Senado en los próximos meses? Se puede esperar cualquier cosa, Hay una mayoría que así como pinta va a jugar juntas, en el Senado puede ocurrir cualquier cosa. Así, no te puedo dar un pronóstico porque en este momento es muy virgen la unión, se tiene que ir cumpliendo, como se cumplió hoy ya una parte del proceso prometido por parte de Cachito Salomón. Hay otros procesos que se van a venir. El de la Consejo de la Magistratura se trata este jueves. Veremos el resultado y ustedes pueden ver la movida que existe, ¿verdad? Pero esto, una cosita nomás, Augusto. Sí, dale. Esto que hace poco se anticipó la Cámara de Diputados con respecto al tema tierra, con respecto a impuestos a la riqueza. ¿Eso no sería descartable que desde el Senado cobre impulso? Claro, con otros nombres, con otras características, pero de fondo lo mismo. Con ese mismo nombre existe toda la posibilidad que eso se lleve a cabo. Hoy tiene mayoría, ¿verdad? Y hoy tenemos un vicepresidente primero, que es el máximo propulsor de las invasiones de tierra, ¿verdad? Sisto Pereira es el vicepresidente primero del Senado, ¿verdad? Así que no te llega a sorprender absolutamente nada que eso sea posible, ¿verdad? A propósito de vicepresidente, el otro día cuando escuchaba las declaraciones del vicepresidente de la República al respecto de ganamos ya una vez, no sé qué cosa, estaba pensando en que qué fácil es analizar desde una perspectiva de falto de profundidad, digamos, ¿verdad? Que un gobierno de determinado signo político suceda a otro gobierno de determinado signo político es relativamente fácil, aunque si hiciste lo que hizo Nicanor una vez y lo que está haciendo Marito ahora, es también relativamente fácil que te caigas. Ok, pero es relativo. Y aquí va este comentario. Aquí tenemos que mirar los antecedentes de cada uno de los procesos. ¿Cuál fue la línea de base de la victoria de Cartes sobre un signo contrario en el año 2013? La línea de base fue la victoria en las municipales. Así mismo. Entonces, esa fue la línea y sobre esa línea se construyó el edificio de una victoria electoral. Lo que también está pasando y que nadie está hablando es que Marito está empeorando su futuro, embarrando la posibilidad de lograr victorias a partir de la llamada Concordia Colorada en octubre próximo, Tony. Así mismo es, Augusto. Por eso que es muy difícil, después de lo que tuvimos en estas elecciones, donde Concordia fue creciendo a los tumbos, ¿verdad? Porque crecimos solos, sin el acompañamiento que debería ser de la otra contraparte que se había comprometido. Y bueno, entonces pensamos que ahora, si no queremos que el Partido Colorado vaya a la llanura, tenemos que trabajar todos juntos, o si no, eso es casi una seguridad, ¿verdad? Ahora, con respecto al vicepresidente de la República, a mí me extrañó muchísimo una entrevista que
que escuché de él, que dice, y su proyecto de gobierno, alguien le preguntó algo similar a eso, y dijo, voy a escuchar a la gente. Te podés imaginar, tiene 3 años de ocupar el poder al lado del presidente de la República y recién va a escuchar a la gente. No sé qué escuchó estos 3 años. Entonces, él está en una campaña como para ser candidato a la presidencia de la República y lo hace abiertamente, ¿verdad? Violando todo lo que hay que violar también de paso. No, pero antes de las elecciones municipales, en medio de una pandemia, en medio de un proyecto de vacunación, parecen caballos desbocados realmente en el tema de la política a propósito de un dueño de negocio de los caballos. A lo mejor quiere ser antes, hay que ver cuál es su proyecto político. Y sí, veamos, pero tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa porque a la vuelta de la pausa seguiremos hablando de otros temas vinculados a esta cuestión con el senador Antonio Barrios. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el senador colorado Tony Barrios, del movimiento Honor Colorado. Antes de la pausa, senador, hablábamos del proyecto, si es que tiene algún proyecto claro, el vicepresidente de la República. Hay movimientos raros porque el abdoluguismo como tal, desde el Senado, tiene un proyecto para continuar manejando los hilos del poder después del 2023, tiene un proyecto electoral. ¿Cómo encaja ahí lo del presidente, del vicepresidente? No entiendo. Salvo que tenga una política más de corto plazo, porque electoralmente la movida va más hacia mantener este bloque político, esta mayoría política que hoy tiene en el Senado a nivel electoral, ¿o no es así? Mira, la verdad que tu visión es bastante clara, ¿verdad? Yo creo que es así y confunde un poco. Evidentemente que él, antes de hacer campaña política, él cuenta y lo dice a boca llena que él comunicó al Ejecutivo de su interés y que tuvo el beneplácito del Ejecutivo para que lo haga, ¿verdad? Así que es algo acordado entre ellos, ¿verdad? A lo mejor la continuación de su gobierno viene a ser Hugo Velázquez en el futuro, a lo mejor en el futuro Abdo pone todas sus fichas sobre Hugo Velázquez, ¿verdad? No sabemos cómo va a terminar esta película, ¿verdad? O a lo mejor ocurre otra cosa por el camino, ¿verdad? Hay tantas cosas y fueron tan difíciles todos estos tiempos que pasamos, ¿verdad? Que hubo posibilidad de juicio político en varias oportunidades. Dos muy importantes. Dos muy importantes. Hubieron reclamos ciudadanos también muy importantes, ¿verdad? Así que nosotros estamos sentados hoy en un volcán que puede tirar lava en cualquier momento y hay que seguir. Nosotros seguimos en la misma línea, nosotros somos personas de palabra, dijimos que vamos a trabajar por la lista 1 y lo vamos a hacer así mismo como lo acompañamos a él para la presidencia de la República. Con toda la fuerza y con esa misma fuerza vamos a acompañar la lista 1. Pero no hay una autocrítica por parte de ustedes al respecto de las veces que lo salvaron, Tony. Pero hay muchísima autocrítica, Augusto, solamente que eran momentos políticos donde todavía no se podía pensar en eso, eran demasiado prematuros y no es muy sano el juicio político a una república. Tiene sus consecuencias y esas consecuencias tenemos que estar en conocimiento y tenemos que asumirlas si es que ocurre, ¿verdad? No es fácil tomar esa medida de enjuiciar a un presidente de la República que tuvo un acompañamiento importante de la población y es complicado, ¿verdad? Así que veremos cómo ocurre, cómo van las cosas, ¿verdad? Evidentemente que si saltan cosas muy grandes o ocurre algo, seguramente se barajará la posibilidad de cualquiera de estas alternativas, ¿verdad? Yo te aseguro que le van a salvar de nuevo a ustedes. Disculpame, pero es mi pronóstico. Hasta ahora fue el respaldo más desventajoso para quien le dio sustento político real al gobierno, digo, porque Honor Colorado cargó con las obligaciones y no gozó de ningún derecho. No, al revés, ¿verdad? Porque nosotros cuando conversamos y lo decimos hasta el cansancio, ni un solo cargo, no me refería ni de portero, ¿verdad? Nosotros trabajamos por el país, hacemos lo que creemos que conviene al país, trabajamos por generar empleo, trabajamos por preservar las industrias, por cuidar a la gente.
No estamos en el populismo barato como está el resto de la oposición, que le es muy cómodo tener los discursos que tiene. Quiero sacarle de lado a Sixto Pereira, recordándole, creo que era Yoyito Franco que hablaba es una frase antigua, ¿verdad? De los chanchos de nuestro chiquero, ¿verdad? Quiero sacarle a él, porque, bueno, no es lógico, pero haces un gran esfuerzo y entendés más o menos que sus compañeros quieran salvarlo. Pero ¿cómo entendés que la oposición proteja a Zacarías Irún y a Friedman después de 8.000 publicaciones y denuncias ahí en ese mismo Senado? Y no, es el compromiso que ellos hicieron para la mesa directiva, que lo están llevando adelante y hasta el momento están cumpliendo al pie de la letra. Creo que el que se decepcionó era haber votado a Cachito Salomón, y lo dijo hoy, fue ¿cómo se Riera. Riera. Exactamente. Riera fue el que lo dijo, ¿verdad? Que él no pensó que esto iba a ocurrir. Bueno, pero él estaba advertido y conocía, porque yo he conversado también con Riera y le he dicho la posibilidad que teníamos de otras personas para la mesa directiva, pero no hubo caso, ¿verdad? Al final terminó él y otros apoyando también la candidatura de Cachito Salomón. Y bueno, ahora nos vamos a tener que aguantar el año completo y vamos a mirar y vamos a hacer oposición todas las veces que eso sea necesario, ¿verdad? Ahora, tenemos una presidencia que, además de sus antecedentes, está en sus 2 últimos años en donde generalmente la presidencia se debilita como institución, en este caso a niveles ya superlativos por las características de Mario Abdo Benítez y la falta de apoyo real, digo, de fuerza de capital político propio. Y entre medio tenemos temas muy grandes. Itaipú, IPS mismo, aunque afecta a un segmento de la sociedad, un segmento muy grande de la sociedad, la reactivación económica, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Entonces, la misma pandemia que va a continuar. Y la misma pandemia, claro, los problemas sanitarios no desaparecieron ahora. Esto va a continuar, va a llevar su proceso. Entonces, está un gobierno casi ausente con temas muy grandes entre manos. Hablabas de un volcán que podía erupcionar. Estos temas tan grandes no pueden provocar una situación de Por supuesto que sí, claro que sí. El desempleo, el hambre que ya hoy existe en el campo. Claro que puede ser. Nosotros estamos en un momento muy delicado de la política. Existe mucho descontento, ¿verdad? Y tenemos que trabajar sobre eso para ver qué alivio le damos a la gente. En salud, el Senado ha hecho una cantidad de propuestas, una cantidad de proyectos, de leyes, justamente para apoyar al Ejecutivo para que no ocurra tanta desigualdad en el tema de la pandemia. Y nacieron todas las leyes que son de público conocimiento, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, que dieron cierto alivio a la población. Pero esto va a continuar. Las variantes del coronavirus que vayan apareciendo son impensables las que pueden venir, y son impensables las consecuencias que pueden traer, porque hasta ahora no hay absolutamente ninguna seguridad que las vacunas o el haber padecido coronavirus te pueda dar algún 100% de inmunidad, ni en el tiempo que te pueda durar esa inmunidad, ¿verdad? Entonces, lo de la pandemia es algo que está. Ustedes ven como en otros países hay un tercer brote y en algunos hablan ya de un cuarto brote. Nosotros hemos pasado ahora por un cuadro de meseta que duró casi 2 meses, bastante duros con respecto a la pandemia, y vos sabés con lo que eso va a ocurrir si se vuelve a reciclar y volvemos a entrar en un pico interesante de contagios, y volvemos otra vez con la variante Delta, que dice que es mucho más contagiosa, a tener saturación de hospitales, a tener dificultades con los insumos, a tener dificultades con medicamentos, hasta con la misma provisión de unidades de terapia intensiva. O sea que nosotros estamos con el tema de salud ahí en el borde de la cornisa y rogando de que esto realmente llegue a un final feliz, que las vacunas no paren de venir. Yo tengo fe, como yo lo dije esto en junio, yo sé que van a venir unas lluvias de vacunas, porque se hicieron los esfuerzos para adquirirla. Lo que pasa es que Paraguay está en ese momento, no figura en la agenda mundial, no nos tienen en cuenta. Hay que decirlo, es impresionante el cambio de timón, digamos, que supuso el arribo de Borba en la administración de este proceso. Yo también ayer le mencioné a Castro, me parece que es un personaje importante en una línea inferior, digamos, dentro de administrar el juego.
Y creo que hay que reconocer esos cambios que se dieron. ¿Por qué te planteo? Porque sos correspondiente al área de la salud. Y mira, realmente la debilidad administrativa que presentó el primer ministro era extraordinaria, ¿verdad? Y no una persona que sí maneja la parte administrativa y vino con un concepto muy claro y sacó todas las trabas que tenían en el ministerio, cambió todo su equipo administrativo y por supuesto eso empezó a andar. Y hay que entender que está haciendo un trabajo espectacular, ¿verdad? En 45, creo que tiene 45, 46 días, en alguna entrevista dijo que tenía él en el mandato. Los cambios que consiguió Borba son realmente para dar no un aplauso, sino que miles de aplausos, porque lo que estamos teniendo hoy en salud se lo debemos mucho al esfuerzo que él y un grupo de su equipo lo está realizando. Cambio de tema, pero 30 segundos. Juan Ernesto Villamayor, ¿está en cuarteles de invierno o sigue operando? Yo no creo que Juan Ernesto Villamayor se quede quieto. Yo creo que forma parte del entorno íntimo del presidente junto con Federico González. Una última también, con respecto a lo que venías conversando, me parece correcto definir como un giro positivo de timón el cambio de administración en salud pública y esfuerzos que están a la vista, digamos, que deben ser reconocidos. Ahora, esto no nos debe llevar también a hacer una especie de borrón y cuenta nueva, porque no tendríamos los números que tenemos si se hubiera actuado de otra manera en la administración anterior. Y digamos con 14.000 muertos, familias destrozadas, pero a bulto, no solamente la que tiene fallecidos, sino gente que pasó por terapia intensiva, se fundió demás. Entonces, eso en algún momento... Benjamín, discúlpame, la reacción de anoche, después de un día en el que todo el mundo estuvo satisfecho, completamente después de que todo el mundo estuvo satisfecho en el día, lo que te quiero decir, la reacción que hubo anoche de indignación con los Bombapú es por ese remanente que existe al respecto de la gente que perdió sus Habrá que hacer también, senador, un balance serio, en definitiva, de la gestión de la pandemia en sus distintos tramos. Asimismo, estamos totalmente de acuerdo en muchos de los análisis que ustedes lo están haciendo, pero yo me puse, como conozco bien esa silla, ¿verdad? Y yo sé lo que es entrar en un ambiente como a mí me tocó entrar, ¿verdad? Cuando yo entré en el ministerio debíamos 8 meses de sueldo a un grupo importante de profesionales, no teníamos insumos, no había plata, en el gobierno no había nada, ¿verdad? Y este muchacho hizo lo mismo, entró en un volcancito que le estaba quemando y se animó a hacerlo y hizo los cambios. Yo creo que toda esa adrenalina que él tenía lo manifestó así de repente y fue lastimosamente desafortunado porque tomó la gente como un festejo, pero yo creo que él lo hizo por lo que sentía en ese momento, el hecho de haber logrado después de tanta presión una cantidad de cambios dentro de la estructura de la pidió perdón, hay que reconocer también que pidió perdón. Capaz que lo que él le hizo es pedir perdón y habrá sido otro genio el que planteó eso. Te agradezco mucho la visita, tenemos que terminar el programa porque se nos fue el tiempo, senador. Muchísimas gracias, ¿sí? Muy amable. Un placer estar con ustedes, a las órdenes siempre. Igualmente. Nos vamos, señor. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ya llega cuenta final. Cuídense mucho.